Bienvenidos a una edición más de su programa Gracia sobre Gracia. Y llama mi atención, hermanos, este mensaje. Este mensaje, hermanos, porque siendo el Evangelio de Lucas, hermanos, una profunda investigación. Una investigación, hermanos, de un médico que se procuró, hermanos, y se preparó para conocer la verdad, hermanos. El Evangelio de Lucas, hermanos, trae para mí seguridad, hermanos, de que no es un pensamiento. Conociendo que este hombre fue inspirado por Dios, hermanos, y que en esa investigación nos muestra la veracidad de los hechos. En un libro, hermanos, siempre es importante el inicio y cómo culmina. Y ahora, hermanos, en el Evangelio de Lucas, hermanos, llamaba mi atención cómo es que culminaba en esta investigación. ¿Qué fue lo que había notado el apóstol, hermanos, cuando redactó, resumió, y que en el principio de su investigación, hermanos, él lo dejó para que estas enseñanzas la iglesia recibiera lo que Dios demanda, hermanos, de nosotros? Vemos que en estas últimas palabras, hermanos, que Lucas nos muestra, hermanos, vemos que él nos muestra el estado, la capacitación y el llamado para el pueblo de Dios. Vemos que cómo culmina, cómo encuentra el Señor Jesucristo, hermanos, a su pueblo después de tantas maravillas que se habían mostrado, después de tantas preguntas que surgían en sus cabezas, hermanos. Cómo encuentra el estado, cómo lo capacita y cómo culmina cuando Él asciende a los cielos. Y siendo una introducción, hermanos, solamente esto, yo quiero irme hasta esos momentos, hermanos, donde la iglesia de Cristo, hermanos, esos 12 discípulos como fundamentos, hermanos, pasaron esos momentos tan duros en sus vidas. Vemos que ellos estaban un jueves en la tarde, hermanos, tomando un lugar con el maestro. Viendo que el maestro preparó grandes enseñanzas, preparó el momento para que esos discípulos fueran impactados por esas enseñanzas. Cómo salió de ese lugar, hermanos, cómo va, hermanos, y va al Getsemaní, cómo en el Getsemaní, cómo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sufre esa batalla, sudando grandes gotas de sangre, cayendo hasta el piso, donde su agonía, hermanos, está al orar por su iglesia, se veía reflejada. Vemos que al amanecer, hermanos, el Señor Jesucristo es traicionado. En esa traición, hermanos, el Señor Jesucristo ve aquella lanza, hermanos, traspasada en su corazón, porque uno de sus propios discípulos lo había traicionado, hermanos. Y cómo empieza el tormento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso sin dejar de perder de vista, hermanos, que los discípulos de Cristo fueron los que presenciaron esa escena. Cómo fue cuestionado, cómo fue llevado por diferentes procesos, por la iglesia, por los principales, por los sacerdotes, y después ante Pilato, ante Herodes, y luego otra vez ante Pilato, hermanos. Y cómo la tortura hacia el Señor Jesucristo nunca desapareció. Y que los discípulos estaban al pendiente de ellos, hermanos, como una persona que le amaban verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Ellos veían lo que estaba padeciendo. Ellos miran cómo sale con Pilato, hermanos, ya totalmente destrozado, en agonía, humillado, pisoteado. Pero que esos momentos, hermanos, donde los discípulos ponen su atención en aquellos momentos difíciles. El Señor Jesucristo es llevado hasta el Gólgota, hasta el monte de la calavera, hermanos, que es el mismo. Es crucificado, los discípulos están mirando esa escena. Miran la escena, ven que el maestro fallece, hermanos, bien muerto, es traspasado por una lanza, hermanos, donde sale solamente ya agua, su sangre ya había sido derramada. Y todavía, hermanos, lo dejan ahí. El cuerpo del maestro es llevado a un sepulcro especial. Los discípulos lo vieron, sabían dónde había sido enterrado el maestro.
El día de reposo ellos habían descansado, habían estado guardando el día de reposo como lo marcaba la ley. Y el día domingo, hermanos, amanecen con unas grandes sorpresas en sus vidas. Primero, unas mujeres dando noticia de que el maestro había resucitado, de que la tumba estaba vacía, de que el cuerpo ya había desaparecido, habían tenido visión de ángeles, y esas noticias habían llegado hasta donde estaban ellos. Después se había aparecido, llegan otras dos personas, los caminantes de Maús, hermanos, con la misma noticia. El maestro se apareció, el maestro nos enseñó, cuando oró, nuestros ojos fueron abiertos, y ahora estaban comenzando a ver, hermanos, que verdaderamente lo que se les había anunciado era verdad. Cuando llega el maestro, hermanos, en esos momentos, en el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas que estaban aconteciendo, dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Tú imaginas esta escena? Había grandes preguntas, había grandes interrogantes en sus vidas. Ellos no podían aceptar que hubiera resurrección de muertos, aunque Jesús se los había enseñado. Para ellos era imposible, porque habían visto morir al maestro. La escena estaba presente en las vidas de ellos, y por lo tanto nada podía cambiar su panorama. Las mujeres habían llegado, pero las mujeres eran consideradas de poco fiar, de poco confiar. Las mujeres habían llegado, le habían dado las noticias, pero ellos no las creían. Habían llegado aquellos Cleofas, como los caminantes de Maús. Llegó Cleofas, les dio la noticia y no los creían. Llegó el maestro, hermanos, y si tú ves en los otros evangelios, la puerta estaba cerrada, el maestro traspasa la puerta, se pone en medio de ellos, hermanos, y cuando él habla, él les dice, paz a vosotros. El maestro los saluda con un saludo común en el pueblo judío. El maestro llega, ellos miran al maestro, hermanos, y aún en ese acontecimiento tan importante, varias reacciones salían dentro de los discípulos de Jesús. Entonces dice el versículo 37, entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Ya el maestro, las noticias se habían ido, y ellos pensando que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Tú miras que el maestro llega hasta sus discípulos, pero esta presentación que el maestro hacía tan asombrosa traía un propósito. El maestro le interesaba lo que dentro de su corazón ellos estaban expresando en estos momentos y en esta escena que ellos estaban viviendo. Y en la iglesia de Jesús, hermanos, sucede lo mismo. Podemos ser cristianos, podemos venir los domingos, hermanos, pero en aquellas circunstancias que en nuestro diario vivir suceden, hermanos, y bien nos decía la hermana, donde no desconocemos, hermanos, lo que el maestro verdaderamente le interesa, es lo que pasa dentro de nuestro corazón. Dice la Biblia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, él le interesa cómo enfrentemos esas circunstancias. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Sí, pero ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de la deidad, hermanos, de Jesucristo? Aleluya. Ellos conocían a Dios, sí. Ellos conocían a Jesús también. Pero el mismo maestro les dice a los discípulos, creed en Dios, creed también en mí. Entonces tú miras que los discípulos de Jesús sí creían en Jesús hasta cierta parte, porque habían hecho una barrera, conocían a Dios, hermanos, por la historia del pueblo judío, sí, porque eran las enseñanzas que se transmitían, pero ahora Jesús les había enseñado que Él tenía el poder hasta sobre la misma muerte, pero pensaban que Él podía resucitar muertos, pero que la muerte
lo había vencido a él. Dice Jesús, Juan 14:1 dice, creed en Dios, creed también en mí. Entonces el maestro llega en esa escena y el principal propósito que el maestro tenía es que creyeran en él. La escena que ellos habían vivido era una escena tormentosa. Lo que ellos habían vivido los había llevado a tener un corazón lleno de temor, dice ahí, lleno de espanto, tanto que pensaban que veían un espíritu. El Señor quiere que su iglesia aprenda a confiar en Él. Y si tú quieres saber por qué quiere que aprendas a confiar en Él, hermanos, dice, como un escrito que yo saqué, dice, un corazón con temor. Eso es un corazón donde Satanás fácilmente truncará los deseos de vivir para la gloria de Dios. Un corazón con temor, hermanos, no es un corazón que glorifique a Dios. Un corazón donde continuamente siente ese deseo de que está solo, de que está apartado, hermanos, es un corazón donde no vive para glorificar a Dios. Y en la iglesia, hermanos, muchas veces sucede lo mismo. Son más las noticias, hermanos, donde nuestra condición como iglesia, hermanos, no nos lleva a glorificar a Dios, sino al contrario, a demostrar un temor, como si Dios, hermanos, no pudiera con las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Un corazón con temor, hermanos, es un corazón donde va a ser presa fácil de Satanás. ¿Sabes que Satanás no quiere que tú glorifiques a Dios? ¿Sabes que Satanás no tiene el deseo, hermanos, de que sabe que eres un hijo de Dios? Sí, pero sabe que Él te puede llevar a vivir una vida oprimido, una vida de desesperación, como un pez, hermanos, fuera del agua. Una vida donde no podemos entender y donde no podemos levantar nuestro rostro para mirar nuestra ayuda, hermanos. Ese es un corazón lleno de temor. Un corazón, hermanos, dice que encontró a los discípulos atemorizados, espantados, hermanos. En la Nueva Versión dice donde en ellos había lleno de dudas, su corazón estaba lleno de dudas. Y yo no quiero cuestionar, hermanos, a los discípulos, porque nosotros no vivimos la escena. Nosotros no pasamos esos momentos, hermanos, pero la Biblia dice que en ellos había dudas. Era lógico. Habían visto a Jesús, pero había dudas, hermanos. Y Jesús había erradicado las dudas de sus vidas. ¿Sabes qué le enseñó Jesús, hermanos? Aquellos 12 personas que estuvieron cerca de Él, esos 3 años, hermanos, principalmente, Él les mostró una capacitación donde los llevaba a vivir una vida llena de confianza hacia Él. Aleluya. Los discípulos de Jesús, hermanos, si en alguien podían tener esperanza, es en Jesús. Y ahora, hermanos, no la estaban teniendo. Y esa esperanza, hermanos, se pierde. Dice el maestro, llegó ante ellos, dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mira mis manos y mira mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como lo ves que yo lo tengo. ¿Sabes por qué dudamos de Jesús, hermanos? Porque no miramos sus manos. Porque no miramos sus pies, no miramos el sacrificio que Él hizo en aquella cruz, hermano, para beneficio de mi vida. No miramos, hermanos. Pensamos que esa muerte, hermanos, vino a oprimir lo que el Maestro vino a hacer, hermanos, en la vida de su iglesia. Dice, miren, palpen, vean. Pero ellos, dice el versículo 40, diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo, no creían. Tú puedes ver tantas pruebas evidentes, tantas pruebas palpables, y vivir sin creer es algo difícil y es algo triste.
Y en nuestra época, hermanos, nosotros no podemos, tú te metes y miras a través de la historia, hermanos, cada vez entre más días pasan, más nos da la seguridad, hermanos, de lo que Dios nos ha depositado a través de su palabra, la veracidad de lo que Él escribió. Tú miras que verdaderamente encuentran sitios arqueológicos, encuentran documentos, encuentran posesiones, hermanos, y la iglesia sigue sin creer. Es triste, hermano. Miran tantas pruebas, hermanos, y ellos no pueden entender, hermanos, y todavía seguimos viviendo, hermanos, como en un espacio donde aún quiero disfrutar mi vida y vivir mi cristianismo después. Es triste, hermano. Ellos habían recibido las noticias. El panorama ahí estaba, pero ya el panorama tenía que quedar atrás, porque ellos conocían a Jesús. Ya el Maestro mismo había llegado a sus vidas y les había mostrado el poder que tiene sobre todas las circunstancias. Y eso es lo que pasa en la iglesia de Jesús. Se supone que como cristianos somos testigos de la gloria de Dios, hermanos, y del poder de Dios reflejado en nuestras vidas. Somos testigos porque nosotros mismos, hermanos, no necesitamos más pruebas. Mi vida es testimonio de que Dios existe y que Dios tiene el poder, hermanos, para vencer cualquier circunstancia. ¿Por qué tengo que temer? ¿Por qué tengo que dudar? ¿Por qué tengo que permitir que mi corazón se llene de diferentes circunstancias y no de la misma gloria de Dios en la vida de Jesucristo? Es triste, hermanos. Es triste, pero Dios, detrás de todas estas cosas, Dios tiene un propósito. Estas cosas que suceden en la iglesia de Jesús, hermanos, nunca se escapan y nunca se van a escapar de la voluntad de Dios, hermanos. Él permitió que estos 11 personas, hermanos, porque ya Judas no estaba con ellos, estas 11 personas vivieran esos momentos, hermanos, que se angustiaran, que se deprimieran, que no creyeran, hermanos, porque al final el Maestro iba a tener grandes lecciones para su vida y para cumplir el propósito que Él tenía, hermanos, preparado para ellos. Aunque en esos momentos no creían. Era tanta su incredulidad, hermanos, que el Maestro dijo: denme de comer. Para que vean que un espíritu no come, denme de comer. Y dice la palabra que le trajeron un pez. Y le trajeron un pedazo de panal de miel, hermanos, para que Él comiera. Y cuando Él comió, hermanos, ellos estaban asombrados de lo que estaban viendo. El Maestro seguía con ellos, hermanos. Dice que y dice en el versículo 44, hermanos, y yo quiero que usted mire, y les dijo, esta palabra, hermanos, es para que nosotros pongamos atención. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Después que Él comió, hermanos, Él le dio la veracidad que la palabra de Dios debe significar en la vida del creyente, hermanos. ¿Sabes cuándo las vidas son transformadas? Cuando yo atesoro las enseñanzas que la palabra del Señor tiene para mi vida. Mientras yo no atesore, hermanos, lo que Dios escribió para mí, mientras yo no, esa palabra no sea mi alimento, mi cristianismo nunca va a dar fruto para la gloria de Dios. Cuando Cristo apareció, principalmente dio la veracidad a la palabra de Dios. Todo lo que está escrito, dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, todo lo que está escrito en el Tanaj, en hebreo, eso es lo que da testimonio de mí.
¿Sabes por qué hay cristianos fluctuantes, hermanos? Cristianos débiles, porque no cerramos nuestro espacio y nos centramos a escuchar y a leer, a llenarnos de la palabra de Dios, hermanos, en nuestras vidas. ¡Aleluya! Estos momentos, hermanos, los discípulos de Jesús acompañaban a Jesús, hermanos, a las sinagogas. Los discípulos de Jesús sabían, hermanos, que Jesús, como Él había dicho, Él no había venido a abrogar la ley, Él había venido a cumplir la ley. Ellos ahora estaban mirando que una vez más Él estaba dando la veracidad de que Él venía a dar certeza de todo lo que se había escrito en la palabra de Dios. Él venía con esa misión. Dice que Él les dijo, todo era necesario. Todas las palabras que hablé, aún estando con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Tú sabes que todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Todo lo que la Biblia hebrea hablaba de Cristo. Por lo tanto, si esta es la palabra de Dios, ese es el lugar que debe ocupar en mi vida, como un Dios que no se equivoca y que tiene el mensaje para mí, que el mensaje me ha llevado a conocer a Cristo. Esa es la seguridad. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Les dice Jesús a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y luego sigue, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Tú miras un propósito. Jesús ya les había anunciado Él lo que iba a hacer. Voy, dice, y luego vengo. Dice, voy y vengo porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y en mi vida, dice, encontraréis la paz. Dice, esa paz, dice, y si ustedes me aman, si hubieran regocijado, dice. Pero estas cosas os he dicho para que cuando suceda, crean. ¿Sabes para qué Dios preparó esta escena tan difícil en la vida de los discípulos? Para que cuando vieran a Jesús, verdaderamente pudieran vivir una vida de fe, sabiendo que Jesús no se equivoca en las enseñanzas y el propósito que Él tiene para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes por qué pasan esos momentos difíciles en nuestras vidas? Para que nosotros veamos que Jesús no se equivoca. Y que lo que sucede a nuestro alrededor, Dios tiene un propósito. Y que cuando vengan, a pesar de que vengan esas circunstancias, sí, pero cuando veamos a Jesús, creamos. Dios quiere que nosotros creamos en Jesús. La Biblia del Antiguo Testamento nos da la seguridad de que hablaba de Él, hermanos. ¿Por qué no creerle a Jesús? ¿Por qué dudar de la obra de Jesús? Dice que el maestro, dice, después de que les hubo dicho, dice que se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito en mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Después, si tú te vas al mensaje paralelo que se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 22, dice, y habiendo dicho esto, Él sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Para que estas personas pudieran entender lo que Jesús estaba diciendo, dice, Él los capacitó con el Espíritu Santo. Cuando ellos fueron capacitados por el Espíritu, ellos recibieron aquella iluminación que necesitaban para creer a todo lo que la palabra del Señor venía a hacer, hermanos, en la vida de la iglesia de Jesús. ¿Sabes que como la iglesia de Jesús tenemos el Espíritu Santo? Dice, porque si aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, el que no lo tiene, el tal no es de Él.
Entonces Dios nos capacitó con su Espíritu, pero con su Espíritu, hermanos, para que nosotros pudiéramos darnos cuenta que todo lo que está escrito en la palabra de Dios viene a darnos seguridad en esta vida. Él sopló el Espíritu Santo a sus discípulos. Él los iluminó a través de su Espíritu Santo. Ellos fueron llenados del conocimiento, fueron llenados, hermanos, de todas las armas necesarias, y ahora podían cumplir la misión que Cristo había establecido para su iglesia. Dice y les dijo: está escrito que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios nos capacitó a través de esas circunstancias. Dios nos capacitó con su Espíritu para que a través de su Espíritu nosotros pudiéramos predicar el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados a través de la vida de Cristo. Es algo que Dios nos ha dado, es algo que Dios ha capacitado a su iglesia, para que su iglesia, hermanos, viva confiando de que Dios también puede alcanzar aquellas vidas. Pero también, hermanos, si nosotros descuidamos estas enseñanzas, nosotros nunca vamos a cumplir el llamado y el propósito de Dios. Si nosotros descuidamos por un lado la palabra de Dios, y nosotros descuidamos por un lado la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, difícilmente vamos a darle la gloria que el Señor se merece. Él los capacitó, hermanos. Él los había escogido. Ahora ellos sabían por qué Dios los había preservado hasta estos momentos. Dios los había guardado de persecución. Dios los había guardado de angustia, de dolores como seres humanos. Pero ahora les estaba mostrando que Dios tenía un propósito para sus vidas. El propósito era que a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, ellos fueran los portavoces de la misericordia de Dios, de las buenas nuevas que Dios ha preparado para aquellas personas que Él preparó para que lo escuchasen, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, nos dice más claramente en su primera carta a los Corintios, el capítulo 2. Se lo voy a leer, hermano. Maravilloso, aleluya. En el capítulo 2, versículo 7, dice el apóstol Pablo, dice: mas hablamos sabiduría de Dios. Alguien que portaba el mensaje, hermanos. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú te imaginas, Dios te ha capacitado a nosotros como su iglesia. En esos momentos los discípulos estaban llenos de armas, de argumentos a través de la palabra, y ahora verdaderamente podían ser testigos
de la obra que Jesús había resucitado, hermanos, de la obra que Jesús había manifestado, testigos de la vida, de la muerte y resurrección de Jesús para perdón y arrepentimiento en aquellas personas que iban a conocer a Dios. Esas armas, hermanos, son las que Dios nos ha dado a nosotros como su iglesia. Esas armas son las mismas que nos acompañan en nuestro diario vivir. Esas armas son las que deben de motivarnos al mirar que verdaderamente Dios no se equivocó cuando se fijó en nuestras vidas. Esas armas son las que nos deben de impulsar, hermanos, a no frenarnos por las circunstancias, sino a seguir con la mirada puesta en una vida para la gloria de Dios. En las armas que la iglesia de Jesús tiene, no fueron ganadas por nosotros, hermanos, y eso es lo maravilloso. Cristo las ganó en aquella cruz, hermanos, y la otorgó a nuestras vidas. Los que menos estábamos capacitados para esa misión, hermanos, éramos nosotros. Mas Cristo en su misericordia, hermanos, nos otorgó esas herramientas. ¿Por qué cerrar nuestros labios? Por lo que invade nuestro corazón. ¿Por qué dejar de cumplir la labor de Dios, hermanos? Por lo que sucede a nuestro alrededor. Yo creo que lo más importante, sabiendo que nuestra vida está pronta y el regreso de Jesús ya está a la puerta, es esforzarnos por predicar a aquel que verdaderamente trae esperanza a los corazones. Dios nos dio esa herramienta, hermano. Dios te capacitó. Dios no dio un espíritu por medida. Dios te lo dio a ti. Tú puedes hacerlo. No digas en tu corazón, tengo miedo. No digas en tu corazón, existen dudas, Señor. No, si tú eres de parte de la iglesia de Jesús, tú estás capacitado por la obra que Jesús vino a hacer en esta tierra. Y yo creo que es momento de que la iglesia mire hacia lo alto y vea a aquel que tuvo el poder. Mire sus llagas. Mire sus manos, mire su costado, donde verdaderamente está nuestra recompensa para nosotros seguir adelante y predicando el bendito evangelio que cambia los corazones. Como iglesia de Jesús, hermano, sabemos que Jesús es el camino, sabemos la verdad. No se turbe vuestro corazón, le dijo Jesús a sus discípulos, ni tengas miedo. Es momento de dejar eso. Sí, a mi hermana, no sabemos el propósito, no. Pero igual que Lucas, sabemos dónde tiene que culminar. Nuestra vida tiene que darle la gloria a aquel que vino a recibirla, a Jesucristo. Dice, vas a predicar el nombre del arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, dice, sois testigos de estas cosas. A través de eso, mi vida puede reflejar. Tú miras en la promesa. Jeremías 31:34 dice, ahora no habrá necesidad de que su hermano enseñe a su hermano, ahora nosotros somos testigos. Tal vez no lo presenciamos en ese momento, pero ya algo puedo estar seguro, lo que Cristo ganó y lo que Cristo prometió es suficiente para que yo pueda seguir predicando a Jesucristo, a un Dios vivo, a un Dios que venció la muerte, hermanos, a un Dios que restauró mi corazón, aún de la peor condición en la que yo me encontraba. Es momento de nosotros reflexionar. Es momento de nosotros recapacitar. No dudes. Quita esos pensamientos que forman barreras en el cristiano. Es difícil cuando nosotros descuidamos su palabra. Cuando este alimento invade nuestra mente, no es difícil obedecer a Dios. Y yo creo que es necesario, ahora en nuestros tiempos, ahora en este mundo peligroso, seguir predicando a Cristo.
Son muchas las malas estadísticas, son muchas las malas noticias. Te despiertas con aquellas cosas que de verdad, como hijos de Dios, no queremos escuchar. Pero ahora es momento de recapacitar. Tenemos que seguir adelante. Dios te capacitó y Dios no se equivocó. Y es momento de decir al Señor: tú conoces lo que hay en mi corazón. Tú conoces lo que hay en mi pensamiento. Quítalo, Señor. Lléname de tu palabra, lléname de tu espíritu. Hazme rebosar de tu presencia y permite que verdaderamente mi vida te glorifique.